Así es. Bueno, el día de hoy, en horas de la mañana, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, ofreció unas brevísimas declaraciones a la prensa en la cual databa lo ocurrido en una reunión con los diputados del Partido Revolucionario Moderno. Ujú. Recuerden ustedes que cada 27 de febrero se empieza una nueva legislatura y bueno, siempre hay planes y expectativas en torno a los trabajos que se realizan en el Congreso. En el caso de ambas cámaras, porque es de ambas cámaras el problema, hay una mora legislativa que data ya de hace muchísimos años con leyes que viene legislatura, van, vienen, van y nunca se logran aprobar. En este caso hay un tranque evidente con la ley que modifica el Código de Trabajo. También hay otras leyes igual de importantes, como lo es la ley que modifica la seguridad social o la propuesta de ley que modifica la ley de seguridad social, que fue una ley que originalmente se concibió para un periodo de 10 años, pero de esos 10 años ya han pasado unos 26, 25 años y no se ha aprobado todavía los cambios o la adaptación de esa ley a los nuevos requerimientos del mercado. Hay un proyecto de ley de aguas pendiente. Esto podría parecer una simple palabrería de parte del presidente de la Cámara de Diputados, pero él dijo, estoy citando textualmente sus palabras, de que ellos, los del PRM, se habían comprometido a menguar significativamente esa mora legislativa en este periodo de trabajo que, repito, empezó el pasado 27 de febrero. ¿Por qué es importante que los del PRM lo decidan así? Porque tienen toda la mayoría del mundo para aprobar lo que quieran. O sea, no hay excusa alguna para que en coordinación con los sectores y las partes interesadas se aprueben en este momento las leyes que la sociedad entiende que necesita para poder seguir funcionando. Porque no hay, que es lo que suele retrasar muchas veces algunos proyectos, ningún impedimento político. No es que la oposición no tenga representantes, que sí los tiene, pero la cantidad de representantes de la oposición, todos juntos, no impiden que sea aprobada una simple resolución en la Cámara de Diputados y lo mismo ocurre también en el Senado. Así que ojalá que se pueda cumplir con estas expectativas, que se reduzca esa mora legislativa. Un país con una base sólida en términos legales es un primer paso para el desarrollo que tanto se desea. Es Así así. es. Vámonos a una pausa. Regresamos con más en este magazine que no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Seguros Universal presenta su nueva póliza de automóvil Super Full cero deducible en pesos, con la que obtienes seguro full con amplia cobertura frente a choques, robo, vuelco, incendio, daños a otras personas o a la propiedad ajena, asistencia vial y orientación personalizada en caso de accidente con asistencia universal, corrección de rayaduras en la carrocería, asistencia en el hogar para emergencias y servicios especiales, reparación de cristales y muchos beneficios más. Todo esto sin pagar deducible al momento de realizar tus reclamaciones de auto. Además, puedes gestionar tus servicios a través de la app Universal. Pagos, solicitud de asistencia vehicular o del hogar, creación y seguimiento de reclamaciones, acceso... Tiene nombre. Una 34 minutos de la tarde acá en Toronto, Canadá. Son las 2:34 minutos en Santo Domingo, República Dominicana. Gritos de la Ciudad es una campaña ciudadana impulsada por la Comisión de Vivienda y Hábitat de Foro Ciudadano, en apoyo con Ciudad Alternativa y la Asamblea de Cooperación por la Paz en defensa del derecho a la ciudad y el derecho a una vivienda digna. Su propósito es visibilizar las violaciones a esos derechos que enfrentan miles de familias en comunidades urbanas del país afectadas por la exclusión territorial, la precariedad habitacional y la ausencia de políticas públicas que garanticen el acceso equitativo al suelo y a la vivienda. Para conversar sobre el trabajo que realizan y cuál es su propósito, ya con mucho más detalles, por supuesto, recibimos a Ricardo González, director ejecutivo de Ciudad Alternativa. Mi estimado, ¿qué tal? Bienvenido.
Gracias, buenas tardes. Ricardo, hablemos primero de qué es Ciudad Alternativa, de qué va. Ciudad Alternativa es una institución especializada en acompañar a los movimientos sociales urbanos desde el año 1989. Venimos dándole asistencia técnica y acompañamiento a las organizaciones comunitarias en diferentes lugares del Gran Santo Domingo para que frente a las problemáticas urbanas que tienen en sus comunidades puedan encontrar solución. Y en este sentido, nosotros lo que hacemos es asistirle haciendo diagnóstico, investigaciones sobre la problemática que tienen y ayudándolo a formular propuestas para que puedan dialogar con el Estado, con las diferentes instituciones del Estado. Ya veo. Y en base a estas investigaciones que ustedes han hecho, ¿cuál es el déficit habitacional de la República Dominicana? Bueno, el último cálculo que nosotros hicimos fue en el 2017 y rondaba el millón, un poquito más de 1.400.000 viviendas, entre viviendas con déficit cualitativo y faltantes. ¿Y cuál es la diferencia entre estas dos categorías? Bueno, del déficit cualitativo son viviendas que tienen dificultades porque no tienen acceso al agua, no tienen sanitario en algunos casos, o los materiales son de baja calidad, son de zinc, de madera podrida, o no tienen piso, mientras que la cuantitativa son viviendas que faltan. Y eso obliga a que muchas familias tengan que agregarse a otra. Y a veces en un hogar, en una casa, habitan 3 hogares o 2 hogares. Sí. A veces la gente dice, pero si faltan casi 400.000 viviendas en el país, ¿dónde está esa gente? Bueno, esa gente está viviendo con un tío, con un sobrino, con un padre, pero son hogares diferentes. Ahora, Ricardo, yo he escuchado siempre, desde que tengo uso de razón, que hay un déficit habitacional, no solo en nuestro país, en el mundo. ¿Realmente se podrá satisfacer algún día el techo digno para cada familia? ¿Qué tenemos que hacer en el caso de República Dominicana para lograrlo que no hemos hecho hasta ahora? ¿Es algo a lo que nunca se podrá llegar y siempre habrá déficit porque serán nuevas familias, la población crece, en un momento se estanca porque el nivel de procreación baja, las generaciones, las cosas, pero siempre va a hacer falta y siempre he escuchado sobre eso? ¿Qué nos falta por hacer? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Lograremos tener un techo digno para cada familia dominicana en el 3000, en el año 3000? ¿Cuándo? Bueno, cuando dejemos de ver la vivienda como una mercancía y la veamos como un derecho, posiblemente se crearán políticas públicas que ayuden a reducir significativamente ese déficit. Hay países también que se han preocupado por esto y lo han ido reduciendo. El problema aquí es que cuando tú lo ves como una mercancía, el que no tiene con qué comprar su techo digno, su vivienda, no la adquiere. Pero cuando existe una política pública del Estado de proteger a sus ciudadanos y a las familias con un techo digno, entonces la cosa es diferente, porque se dan respuestas diferentes para cada necesidad. Fíjate que por lo regular el sector privado y el propio Estado construye de manera estándar. Sin embargo, todas las familias no son iguales. Hay familias constituidas por una persona o por 2 envejecientes y hay familias de 4 y 5 personas, pero siempre se piensa que todo el mundo necesita lo mismo. Homogéneo. Y no es así. Y también existen mecanismos de acceso a la vivienda que hacen que cuando ya una familia no la necesite, pasen a mano de quien la necesita. Ahora mismo, como lo que se privilegia es el mercado inmobiliario, tú adquieres una vivienda del Estado y cuando ya tú no necesitas esa vivienda, lo que hace es que la alquila, no la cede a quien la necesita. Entonces, todos esos mecanismos
que en el país prácticamente no se usan. Cuando elaboramos la ley de vivienda se establecieron, pero todavía al ser el Ministerio de la Vivienda un ministerio joven, no la ha podido poner en marcha. Ahora, yo le escucho y me recuerdo un poco de mi experiencia en Cuba, porque existió en algún momento, bueno, el tema del mercado inmobiliario se eliminó en algún momento y usted no podía comprar ni vender su vivienda, para que estemos claros. O sea, a ti te daban una vivienda y allá hay déficit habitacional también y hay precariedades con el tema de la construcción, etcétera. Usted le daban una vivienda y usted, incluso había esta norma, usted no podía, si usted era 4 personas y usted quería mudarse para La Habana, por ejemplo, y vivía en una provincia, usted no podía mudarse para allá. Cuando digo mudarse es que era intercambiar la casa. Yo me iba para casa de Ricardo y Ricardo iba para la mía, Sí. pero si en la que estaba Ricardo no cabíamos los 4, yo no podía irme para allá, aún Ricardo Estuviera disponible. acuerdo, etcétera. Lo digo porque al final es una cosa compleja, y Ricardo lo decía, bueno, si ya usted no la necesita, pero ahí entran una serie de dinámicas porque hasta ahora lo que conocemos, las personas tienen que pagar por la vivienda, etcétera. Y cuando hemos vivido otra experiencia, Ricardo, y usted no me dejará mentir o me va a replicar, pero cuando Balaguer construyó unos apartamentos y se los dio a la gente necesitada, la gente terminó vendiéndolo. ¿Y cómo usted controla eso? ¿Cómo usted lo regula? Se lo dio al que lo necesitaba, lo sacó de la pobreza y terminaron la gente vendiéndolo, saliendo de eso. ¿Cómo puede el Estado intervenir en eso? Si a caballo regalado no se le mira el colmillo y siempre lo regalado termina mal porque nadie lo cuida, nadie lo protege, nadie le duele. Nadie le duele. ¿Cómo hacerlo sin que no sea una mercancía? Bueno, lo primero es que nosotros no estamos promoviendo que se regalen las viviendas. Lo que nosotros estamos promoviendo es que se construyan viviendas adecuadas al perfil de la población a la que va dirigida y que las familias que tengan acceso a esta vivienda puedan entrar según su realidad socioeconómica en el régimen de pago. En la ley 160-21 de vivienda, hábitat y edificaciones, cuando trabajamos en la elaboración de esa ley, establecimos mecanismos normal de compra y venta. Ese sería un régimen que normalmente va dirigido de clase media en adelante. Pero ya para la persona más empobrecida se estableció el régimen de alquiler social. La vivienda del Estado y la alquila a un precio no de mercado, sino en función del ingreso de la familia que la habita. Y a través de un equipo, un cuerpo de trabajo social, de trabajadores sociales, van dándole seguimiento a esa familia. Normalmente las familias, aunque estén en un estado de pobreza o de pobreza extrema, muchas familias se van promoviendo en la sociedad y van cambiando su situación socioeconómica. Entonces, en función de la situación económica de esa familia, se le establecería el precio del alquiler social. ¿Y dónde empieza a haber, por ejemplo, equidad y dignidad? En que la misma vivienda que habita Roberto es la misma que habito yo. Lo único que si Roberto gana el doble que yo, él pagaría un poco más que yo en esa vivienda. Que en el mercado tú no puedes hacer eso. Entonces ahí entra la solidaridad que tiene que existir en la sociedad entre los que menos pueden poder ser protegidos. Y existe en esa misma línea la propuesta del uso y goce, que es la vivienda asignada sin costo a familias muy específicas de envejecientes, de madre soltera con niños con discapacidad y que no trabaje, etcétera, etcétera. Es decir, la persona que realmente necesita un techo digno, el Estado se lo provee mientras lo necesite, pero el bien siempre es del Estado. Y puede pasar a mano de otra familia en el momento que esa ya no lo necesite. Eso es el enfoque que nosotros hemos dado a nivel social en la parte de la construcción, que tiene que ver con la construcción de la vivienda.
Y está la parte del déficit cualitativo, que son la inmensa cantidad de barrios que existen en el país, que se construyeron a través de las familias en la medida de sus posibilidades, pero que tienen déficit porque les falta un baño, porque las aguas residuales no están canalizadas y se van a una cañada contaminando el ambiente, no tienen redes de electricidad buena y por eso se les incendian las viviendas. Entonces, esa parte cualitativa, existe el enfoque de producción social del hábitat, que el Ministerio de la Vivienda tiene una pequeña unidad y que está haciendo esfuerzo para desarrollar iniciativas de mejoramiento de barrios o de producción social del hábitat, en la que la población participa en ese proceso. De hecho, ahora mismo en la Ciénega en Domingo Sabio estamos desarrollando un proyecto junto con el Ministerio de la Vivienda, un proyecto lo que le llamamos piloto, para que el Estado aprenda a trabajar con la gente de manera participativa, donde la gente aporta lo que puede y el Estado va con la otra parte. Le pongo un ejemplo. En la Ciénaga hemos construido viviendas en que hay familias que han puesto 150,000 pesos. Y el Estado ha puesto a través de nosotros la otra parte para mejorar su vivienda. Y en ese proceso vamos construyendo una vida más digna y una vivienda más habitable, pues ya tienen baño, la descarga de los baños van a un sistema sanitario que se construyó previamente y se han ido adecuando las viviendas al tamaño de la familia, etcétera. Es decir, estamos haciendo un pilotaje. Lo que busca la campaña, un grito por la ciudad, es para garantizar que el pobre no sea expulsado de su hábitat, de su comunidad donde ha construido arraigo, fuera de la ciudad donde se le dificulta el transporte, el acceso a un hospital, a una escuela, y cada vez que se provocan desalojos, se desarraigan a la familia. Y la propuesta de un grito a la ciudad es reconocer el derecho y la dignidad de la persona donde ha estado habitando por décadas. Hay familias que tienen hasta 50 y 60 años habitando en un territorio donde ya tienen 2 y 3 generaciones que han crecido ahí. Entonces, desarraigarlo es lo que le provoca mayor pobreza, mayor vulnerabilidad. Y el enfoque que estamos queriendo entender con un grito a la ciudad es que las familias no sean desarraigadas. Ángel, me gustaría preguntarte tu valoración. Hay algunos programas que el gobierno ha desarrollado, no este gobierno, son programas incluso antiquísimos, para facilitar el acceso a la vivienda. Por ejemplo, uno de ellos es el bono que se le entrega a la persona que va a comprar una vivienda por primera vez. A mí me gustaría saber qué debilidades han identificado ustedes en esas políticas que desarrolla el gobierno, específicamente en esa que te acabo de preguntar, porque parece muy bonito. Te dan un porcentaje de lo que cuesta finalmente la vivienda, pero sabemos que tiene sus falencias. ¿Cuáles son esas debilidades y qué podría hacerse para mejorar ese aspecto? Mira, las viviendas que entran en el mercado inmobiliario con la ley de fideicomiso y que tienen esa asistencia, lo primero es que son por 7 años. Si la familia no logra promoverse económicamente en esos primeros 7 años, pasan a un riesgo de perder la vivienda. Segundo, esos programas que nosotros los vemos bien para la clase media, no llegan a los más pobres. Los más empobrecidos no podrían tener acceso a ella porque hay que tener un inicial. Y por lo regular, una familia muy pobre no llega a completar el inicial. Se han estado buscando soluciones, porque nosotros hemos trabajado de la mano de esas iniciativas, sobre todo las últimas 2 que han impulsado del 2020 para acá, y desde que nos presentaron el programa le hicimos ver las debilidades que tenían, pero había que esperar que sucediera para ellos reconocer que estaban ahí. Y ellos han estado haciendo esfuerzos por mejorar los programas de manera de que
las familias puedan acceder. Ahora, hay un límite, hay un techo. El que vive en pobreza extrema y el que vive en pobreza dura no puede acceder a una vivienda financiada. Entonces nosotros hemos planteado, y eso existe en otros países, que las viviendas para los más pobres no sean bancarizadas, y de ser bancarizadas sea a través del Banco de Reserva, que podría tener un tratamiento diferente para esa población. Y la población ya, el resto de la población, clase media, bueno, vamos al mercado inmobiliario y vamos a lo que ya existe. Si no estamos en contra de que exista el sector inmobiliario, sino estamos a favor de que los más pobres sean incluidos en mecanismos en los que puedan tener acceso. Y fíjate que ahorita decía que hay viviendas que se pueden adquirir o construir por el Estado para esa población. Mire, a mí me parece muy bien. De hecho, bueno, el INES puede dar fe y explicar. En Estados Unidos hay planes de vivienda. Recuerdo que en la Florida hay uno que se llama como el Plan 8 o algo por el estilo. Sección 8. Exacto. Y en Nueva York, por ejemplo, yo sé de gente que aplica para... Que bueno, primero en lugares donde se levanta un edificio, una torre de millonario, ¿cómo se llama esto? Hudson Yards. Exacto, el Hudson Yard o en el propio Manhattan, o sea, y hay X cantidad de apartamentos que se reservan para casos sociales que los otorga. No sé si la propia alcaldía de Nueva York o la propia gobernación, usted tiene que aplicar para ello. Hay una serie de requisitos, no es que se lo dan a cualquiera. Debe haber cualquier trasiego y tráfico también de influencia, pero por lo general va para gente que la necesita y es en propiedades privadas. Ahora usted tiene que cumplir el reglamento que está ahí, no importa que usted sea pobre, pero el mantenimiento hay que pagarlo, o sea, hay una serie de cosas que hay que cubrir. Yo recuerdo, por ejemplo, en República Dominicana que había un proyecto, ¿cómo se llamaba, Ricardo? Quizás usted tenga, que era por allá por el sur, que se afectó cuando creció el lago, ¿cómo Jimaní. se llama? Por Jimaní. Sí, sí. Que se perdió aquel boca de cachón. Boca de cachón. Boca de cachón. Boca de cachón. Para que tengamos en cuenta la importancia de esto. Y se construyó todas las casas para todas las familias que habían perdido su casa por la crecida del lago Enriquillo, lo recuerdan, en aquella vez. Y se hizo una ciudad de cero, o sea, con casa, con un pedazo de tierra para cada familia. Iglesia, escuela, el copón bendito. Creo que hasta pedían una discoteca y una valla de una cosa de gallo porque la tenían por allá que se había perdido. Sin embargo, muchas de esas casitas no se preparó a la gente para vivir en ellas. O sea, no basta con que usted se la dé, no basta con que el Estado tenga la disposición. ¿Por qué? Porque esa gente hacían sus necesidades en letrinas. En boca de cachón. Construyeron letrinas. No, y no sabían lo que era un inodoro. Claro. Lo que estoy diciendo no es un cuento ni nada por el estilo. Kelvin, que es nuestro productor, puede dar fe de ello porque fuimos hasta boca de cachón. Y crearon un caos en aquella nueva barriada porque como en la letrina usted lo tira todo porque eso va para allá abajo, y en las casitas donde vivían hicieron una tupición que casi hubo que desarmar y destruir todo aquello para volverlo a hacer. Digo esto porque es un conjunto de cosas que hay que tener en cuenta para poder llegar a ese grado de solidaridad y a ese grado de entrega para con esas familias, para que tengamos un acompañamiento en todo el sentido, porque no es entregarle la casa por entregársela, porque no le estamos haciendo un favor, le estamos creando un problema. Por eso decía que un equipo de trabajadores sociales acompaña estos procesos.
no es una cosa que se hace de manera aislada. Nosotros también fuimos a Boca de Cachón e hicimos una evaluación. De hecho, nosotros tenemos un levantamiento de casi todos los proyectos. Nos hicimos la tarea de ver diferentes proyectos de diferentes gobernantes, de diferentes periodos. Y tenemos pendiente todavía hacer las conclusiones de esa investigación que estuvimos levantando. Y en Boca de Cachón, nosotros identificamos, por ejemplo, problemática de que los solares, los terrenos que le entregaron a los campesinos no estaban ubicados en la misma zona donde estaba el proyecto habitacional. Y por ende ya eso significaba un costo de traslado de los agricultores al lugar que le complejizaba el uso de esa tierra. Igual la asistencia técnica. No es lo mismo tener un terreno que tener un terreno con asistencia del IAD, con financiamiento del Banco Agrícola, etcétera. Y también el tema del agua en esas zonas. Y lo otro es que el que no era agricultor, que estaba vinculado a una labor productiva en una comunidad, quedó desconectado. Entonces hubo gente que tuvo que salir de Boca de Cachón a buscarse la vida en otro lugar. Y algunos se fueron la familia completa, otros se fue los que trabajaban y dejaban una parte de la familia allí. Y eso ya se complejizaba, lo que decía del tema del desarraigo. Ese es un ejemplo que trató de hacerse algo, vamos a decir, loable, positivo, pero no se tomaron en cuenta todos los factores, por lo cual lo que nosotros estamos también planteando a nivel de políticas públicas es valorizar no solamente el techo en la parte constructiva, sino el hábitat, todo lo que hay alrededor de la habitabilidad que tiene que tener una familia para poder vivir con dignidad. Hay otros proyectos también que pudiéramos mencionar y las dificultades que se han generado cuando tú mueves una población de un lugar a otro. Entonces, lo ideal sería, si no hay riesgo como de inundación, de deslizamiento de tierra, etcétera, que la familia pueda quedarse habitando donde ya ha tenido 30, 40, 50 años y no desarraigarlo. El caso de Boca de Cachón es un caso diferente a lo que estamos hablando. Bueno, pues ahí está este grito por una vivienda digna. Ojalá podamos retomar el tema en otro momento para seguir profundizando y apoyando y abordando esta gran batalla para lograr reducir a su máxima expresión el déficit de vivienda en nuestro país y que cada uno tenga una vivienda digna como se merece cualquier ciudadano y cualquier familia en República Dominicana. Ricardo, gracias.